Una vez más, me complace estar con ustedes en este estudio misiológico. El tema a tratar por las próximas 2 semanas se titula Misión a favor de los que todavía no han sido alcanzados. Esta es la primera parte. Y el versículo tema se encuentra en Hechos, capítulo 17, versículo 24, y dice: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo, en Atenas, representa un momento importante en la historia de la humanidad. Jerusalén y Atenas se encuentran. Dos cosmovisiones con suficiente masa crítica que determinan un cambio en la historia de la humanidad. Al leer el libro de los Hechos, nos damos cuenta que esto ocurrió en el segundo viaje misionero de Pablo. Habían estado en Tesalóniki, o sea, Tesalónica, y luego en Berea, pero debido a la persecución, los hermanos escoltaron al apóstol desde allí hasta Atenas, como muestra el mapa que pueden ver aquí. Ahí iba a esperar a que Silas y Timoteo llegaran a encontrarse con él. Pablo podía haber trabajado solamente con los judíos o con aquellos gentiles cuya visión del mundo ya había cambiado, o sea, lo que en la Biblia se llama los gentiles que temían a Dios, que ya conocían del judaísmo. Sin embargo, cuando se encuentra en Atenas, una ciudad famosa por su filosofía y educación, pensamiento analítico, libertad individual, cultura y mitos, democracia y humanismo, pero sobre todo, entendiendo las instrucciones de Jesús, Pablo procura alcanzar a esta gente también. Si bien Atenas era el centro intelectual del mundo, recordemos que Roma conquistó Grecia por las armas y la fuerza bruta, pero Grecia conquistó a Roma por medio de la cultura. Aún ahora, 2000 años después, se habla del peso de la cultura greco-romana en nuestra sociedad occidental. De acuerdo con el historiador Flavius Josephus, o sea, Flavio Josefo como lo conocen en español, los atenienses eran los más espirituales de toda Grecia. Otros historiadores mencionan que en el tiempo que Pablo visitó Atenas, había alrededor de 3000 estatuas. Recordemos que a los griegos les encantaba admirar la belleza. Como ustedes ya saben, un misionero eficiente siempre está atento para encontrar dónde es que el Espíritu Santo ya ha estado trabajando previamente. Para lograr eso, hay que conocer a la gente. Y la mejor manera de conocer a la gente es relacionarse con ellos. Es yendo a los centros, a los lugares donde se reúnen. En este caso, estamos hablando de que Pablo fue al ágora, o sea, al mercado. Y la idea no es solamente ir a encontrarles de manera presencial, sino también encontrarles en el nivel intelectual en el que ellos están. Su primera reacción como judío piadoso fue la de desagrado al ver la cantidad de estatuas dedicadas a las deidades que ellos tenían allí. Sin embargo, con la ayuda de Dios, logró canalizar esa frustración de Hechos 17:16 en palabras positivas que vemos 6 versículos más adelante. Eso requiere madurez para poder ver las cosas de manera constructiva en lugar de quedarse con un simple desagrado y viendo lo negativo. Pablo no comenzó como el típico judío. ¿Recuerdan Gedeón, Elías o Esteban? Sin embargo, les dice lo que necesitan saber en el momento adecuado. No diluye el mensaje. Si bien es cierto que había muchas otras cosas que decirles, como Jesús a sus discípulos, aún ellos no las podrían sobrellevar. Es sumamente importante que no olvidemos aplicar estas directrices a nuestra realidad aquí y ahora, 2000 años después. Nuestra sociedad también está llena de ídolos, pero son distintos a los que Pablo vio. Por ejemplo, nosotros tenemos el yo. ¿Qué mejor hablar de las selfies, iTunes,
iPad y iPhone. Recordemos que en inglés I es yo. O sea que todo esto, iTunes, iPad y iPhone, refleja el culto al yo. Y por supuesto, como decíamos, las selfies, los deportes, el dinero, la moda, el placer y por supuesto, la religión que uno mismo arma. Hay una pregunta allí que dice, ¿de qué manera podríamos ayudar a la gente a que se dé cuenta cuán inútil son todos esos ídolos? La respuesta es bien clara, mostrándoles algo mejor. Como habíamos dicho en otras presentaciones, para más detalles, les recomiendo revisen los otros videos de esta serie. Y por cierto, aprovecho para recordarles, por favor, si les gusta este video, pónganos un like y suscríbanse. La suscripción, ya saben, es gratuita, nada más hay que apretar el botón de suscribirse. Y al suscribirse, van a aumentar los algoritmos en este video, en esta serie, para que otras personas también lo puedan encontrar y puedan beneficiarse. Bueno, regresando a nuestro tema. Ahora, al haber escuchado a Pablo allí en el mercado, estas personas, estos atenienses, deciden llevarlo a un foro más apropiado, lo que en griego es el Areión Pagón, pero que en español conocemos como Areópago. Era la colina en honor al dios Ares, el dios de la guerra de los griegos, que los romanos le cambiaron el nombre y lo conocemos como Marte. El dios Marte era la colina de Marte. Bueno, allí en esta reunión había dos grupos. Por un lado estaban los epicúreos y por el otro estaban los estoicos. Los primeros, los epicúreos, eran algo así como una mezcla entre agnósticos, ateos y teístas. No exactamente, pero una mezcla parecida. Los estoicos eran algo más parecido a los fariseos, más orientados hacia la disciplina y tenían la idea de que podían llegar a ser mejores por sí mismos. No tenemos tiempo de entrar en detalles aquí, pero pueden mandar sus preguntas por correo al correo que aparece en la pantalla y también figura en la descripción de este video. Algo que vale la pena aclarar es la expresión con la que se refieren a Pablo. En algunas Biblias dice, ¿qué querrá decir este palabrero? En otras versiones dice parlanchín o charlatán, pero ninguna de esas palabras refleja realmente el significado. Entre paréntesis, cuando leemos un versículo en la Biblia y notamos que las traducciones varían bastante una de la otra, eso es un indicativo de que ese pasaje en sí es un tanto difícil de traducir. La palabra que usan los atenienses de ese lugar para referirse a Pablo es spermólogos. Son dos términos en uno. Es más, la palabra todavía se usa en el idioma griego. La primera parte es sperm, que es de donde viene la palabra esperma y espermatozoide, y quiere decir simplemente semilla. La segunda parte es logos, que significa palabra, pensamiento, verbo, razón, lógica, estudio. Entonces, lo que estaban diciendo ellos era que Pablo era un tipo de sembrador de ideas, que traía estas ideas que había captado y las estaba sembrando entre otros. En el griego moderno, esa palabra, espermólogos, es el equivalente a decir chisme, chismoso, chisme. Lo que el apóstol Pablo les traía les sonaba a algo difícil de creer. El punto es que Pablo, al hablar de anastasen, o sea, la resurrección, provocó curiosidad entre los que le escuchaban. Por eso fue que lo llevaron al Areópago, aparte de que había menos ruido allí como en el que había en el mercado. Lo importante a destacar aquí son dos cosas. Uno, que el despertar el interés puede ser una herramienta útil. Dos, que debemos de estar listos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente para mostrar el carácter de Dios. Esa idea de la resurrección de los muertos era algo que desafiaba la comprensión básica de la vida de estos griegos. Por eso es que al final vemos que unos se burlan, otros manifiestan cierto interés y otros aceptan la propuesta de Dios. A veces llega a ocurrir que cuando queremos presentar a Dios a la gente que no le conoce,
inconscientemente nos sentimos inclinados a criticar o peor aún, a atacar lo que consideramos erróneo o inferior. Pablo no hizo eso con los atenienses. Capaz que si lo hubiera hecho, le hubiera tocado el mismo destino que tuvo Sócrates 300 años antes. Y es que, como hemos dicho antes, Dios es un Dios de amor. Nosotros somos agentes de Dios, o sea que somos agentes del amor de Dios. Jesús es el príncipe de Shalom, el príncipe de paz. Nosotros somos agentes de paz, del príncipe de paz también. Ahora, si Dios es verdad y es amor, nosotros, como sus agentes, hemos de presentar la verdad, pero con amor. ¿Qué ejemplo para todos nosotros interesados en cumplir la misión que el Señor nos dejó? Al dedicar tiempo para aprender lo que su audiencia pensaba y a estudiar la mejor manera de comunicar el mensaje, no utilizó la misma presentación que le había funcionado con judíos o gentiles, gente que ya conocía el judaísmo. Entonces vemos aquí en los versículos 22 y 23 cómo Pablo desarrolla un puente de entendimiento. Yo veo que ustedes son personas muy religiosas, les dice. Básicamente está felicitándoles por su devoción. Cierto, estaba mal aplicada, pero era algo que se podía mejorar, se podía corregir. Si él se hubiera presentado como un autoproclamado experto, lo hubieran rechazado inmediatamente. Otra cosa digna de notar es que él no cita ni un solo versículo bíblico, sin embargo, refuta la idolatría y enseña las verdades fundamentales de la Biblia, sin utilizar las grandes palabras teológicas, al grado que en la tercera oración de su presentación ya está hablando del Dios que ellos no conocen. También vale la pena mencionar el uso de información con la que su audiencia está familiarizada. A fin de ayudarles a entender, Pablo cita un par de autores griegos. Y es que él reconoció rápidamente que eran devotos de lo que entendían. Consecuentemente, había oportunidades para el Espíritu Santo. La idea es que nosotros no lleguemos como rinocerontes en cristalería. Tenemos que orar por dominio propio y sabiduría de lo alto para determinar qué elementos de nuestra audiencia pueden ser aprovechados por el Espíritu para tocar corazones. Y como dice allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, la presentación de Pablo fue magistral al mostrarles a este Dios desconocido para ellos. En el versículo 24 les habla del creador de los cielos y la tierra. En el 25 les dice básicamente que Él, ese Dios creador, es la única fuente de la vida y que es Él el que nos mantiene con vida a nosotros. Ya en el 26 y 27 les dice cómo es que Dios creó la raza humana y que desea restaurarla. Pero para que esto ocurra, primero quiere que nosotros le conozcamos y claro, de esta manera evitar ser engañados. Pablo no contrastó lo mejor de mi fe con lo peor de la tuya, como a veces algunos hacemos. Les habla de Jesús sin mencionar ni siquiera su nombre, Jesús o Yehoshua. Tampoco les citó a Moisés o a los profetas. Para los griegos, la Biblia no tenía ninguna autoridad. Un ejemplo tal vez poco fuera del tema es como cuando compartimos el Evangelio con judíos o musulmanes. En el primer caso, utilizamos solamente la Biblia hebrea para mostrarles a Jesús. En el segundo caso, con los musulmanes, se usa el Corán para mostrarles a Isa al-Masih, que viene a ser Jesús el Mesías en árabe. Algunos de ustedes recordarán cómo en otras presentaciones anteriores hemos hablado de que la Biblia se divide esencialmente en tres partes. Pablo mencionó las tres partes. Y como saben ustedes, la primera de estas tres hace énfasis en el hecho de que Dios es el creador y que Él es la única fuente de la vida. Esa, todavía ahora,
sigue siendo la mejor manera de presentar a Dios. Personalmente creo que si hiciéramos más esto, tendríamos menos problemas con personas que no llegan a comprender cómo es la diferencia entre alma y espíritu. Y claro, entender quién es Dios, qué es lo que quiere para nosotros, es importantísimo, porque si no sabemos, no tenemos claro de dónde venimos, ¿cómo vamos a entender para qué estamos aquí y cuál es nuestro destino? Si desconocemos que Dios es nuestro creador y que nos está prestando su espíritu de vida, a fin de que conociéndole lleguemos a tener la oportunidad de aceptarle y de esta manera alcanzar la verdadera libertad al vivir eternamente con Dios, o, tristemente, de rechazarle y al hacer esto, escoger la muerte eterna. En esencia, Pablo resume el Evangelio en solamente dos oraciones que encontramos en los versículos 30 y 31. Sin embargo, no menciona términos como pecado, arrepentimiento, gracia. Sin embargo, todos esos conceptos están allí, incluyendo el aspecto de la responsabilidad personal y del juicio. Todo eso está allí. Él los expresa de una manera entendible, razonable y aceptable. El Evangelio es hablar de Jesús. Pablo no presenta a Jesús como el rabino hebreo Yehoshua, sino como el hombre que Dios escogió y acreditó levantándolo de entre los muertos. Eso es el versículo 31. Y es que a fin de comunicarnos adecuadamente con nuestros oyentes, necesitamos, más que hablar su idioma o utilizar su vocabulario, necesitamos entender, implica comprender la esencia de su pensamiento, su realidad. Actualmente, el mundo no piensa en términos de pecado, arrepentimiento, justificación, salvación o glorificación. Tales palabras son ajenas para la mayoría de la gente. Tampoco Pablo las usó en su discurso en Atenas. Al final, llegó a todos. Pero debido a que vivimos en un universo donde Dios respeta nuestra libertad, cada quien es libre de aceptar, posponer o rechazar. Y aquí cabe mencionar que algunos no quieren compartir el Evangelio porque tienen miedo o porque se enojan si se les rechaza. El problema con este razonamiento es que no se le está rechazando a ellos, sino a Dios. Nosotros somos solamente sus agentes. Es posible que durante el desarrollo de nuestra testificación podamos ir refinando y aprendiendo nuevas técnicas. Esto es parte de la verdadera educación, el permitir que Dios restaure su imagen en nosotros. Ahí también encontramos un desafío, el utilizar las redes sociales como un areópago para presentar el Evangelio a los no creyentes. Solo hay que tener en cuenta que las redes sociales son exclusivas porque funcionan en base a algoritmos. Lo ideal sería que también incluyéramos publicidad exterior dirigiendo a la gente a donde pueden encontrar mayor contenido. O sea, combinando publicidad exterior con la radio, publicidad exterior con la televisión, publicidad exterior con internet, publicidad exterior con redes sociales. Debemos de mantener en cuenta que no toda la gente es persuadida de la misma manera. Dios respeta nuestra individualidad, por lo tanto nos da libertad. Es mediante una disposición a entender lo que la gente piensa y cuáles son sus necesidades que, por medio de la dirección del Espíritu Santo, llegamos a mantener una actitud amistosa, cordial y sincera que nos permite presentar la propuesta de Dios de manera que impacte favorablemente los corazones. Este tema de ministrar a los que no han sido todavía alcanzados es de suma importancia. Recordemos que la oferta de Dios debe llegar a todo grupo étnico. En algunos lugares de Latinoamérica existen grupos que hablan otro idioma y aún no han escuchado las bendiciones que Dios tiene para ellos. También existe
un número creciente de personas que abandonaron la idea de creer en Dios y o pertenecer a una iglesia. Son una especie de nómadas espirituales que lamentablemente son presa fácil de las religiones populares, iniciáticas, exóticas, místicas o neopaganas. Es nuestro deber y privilegio estar preparados para atender las necesidades espirituales de este nuevo grupo de vagabundos espirituales que pueden o no estar familiarizados con la Biblia, pero que ya no tienen confianza en ella. O a lo mejor nunca alcanzaron a desarrollar esta confianza en la Biblia, en primer lugar. Posiblemente algunos de ustedes han escuchado hablar de los centros de influencia. Son lugares de atención a la comunidad que se relacionan con ella por medio de algún tipo de servicio a fin de atender las necesidades de la población local. Y aún más fácil de implementar que los centros de influencia son los puntos de influencia, como los avisos, rótulos, carteles y mensajes que les hemos mostrado aquí, que colocándolos en las calles pueden apuntar al Creador, apuntar a la verdad, apuntar a la felicidad. En el libro Evangelismo encontramos esto que se escribió hace más de 100 años. Debemos de utilizar todos los medios disponibles para llevar la luz a la gente. Utilicemos la imprenta, así como todo tipo de publicidad que capte la atención. Esto debe considerarse como algo esencial. En cada esquina se pueden ver carteles y avisos llamando la atención sobre diversas cosas que están ocurriendo, algunas de ellas de carácter objetable. ¿Será que aquellos que tienen la luz de la vida eterna han de conformarse con llevar a cabo esfuerzos débiles para llamar la atención a las masas hacia la verdad? Recordemos, esto se escribió hace más de 100 años para nosotros. No olvidemos cuál es el objetivo que realmente vale la pena. No solamente estamos esperando el regreso de Jesús, sino que hemos de dedicarnos a apresurar la llegada de ese gran día, tal y como lo dijo el Señor, una vez que el Evangelio haya alcanzado, haya llegado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Él vendrá.